El sentido de la película autor Orfeu leer 5 minutes publicado 05.09. 2021 actualizado 30.11. 2022 la película Ukinzaza. Que mucha gente no entendió en el momento de su estreno en 1986, hoy tiende a ser calificada de obra maestra del cyberpunk social. En général, la película debería haberse estrenado con el título Stardust o Cosmic Dust, pero salió con un nombre incomprensible para el espectador. A primera vista, el nombre no es adecuado para la trama y el significado. Pero es imposible no estar de acuerdo con lo mucho que destaca esta película de la masa general solo por su nombre. Literalmente desde el principio de conocer esta película empieza a envolvernos una cierta incomprensión de lo que está pasando. A veces parece que los directores hacen película de tanta calidad que ni siquiera se dan cuenta de lo mucho que ponen en tema filosófico y social, escena, imagen y diálogo muy profundo. Y quizá el espectador pueda ver a veces algo en la película que el director, los actores o los guionistas no han visto. Esto ocurre por varias razones. Por ejemplo, tal o cual película puede ser tan relevante que su totalidad solo pueda revelarse con el tiempo. Como el cine es siempre un proceso creativo, sobre todo si está bien empapado de la salsa del futurismo y la sociología, algunos momentos del rodaje pueden ser completamente improvisado, repentino. Y lo que estaba previsto de antemano por el equipo de rodaje a veces no entra en la cámara en absoluto. Por así decirlo, en el proceso de creatividad interfiere su majestad el azar. Incluso los propios actores, como se suele decir, no entendían de que iba la película. Y que decir del espectador medio. A mucha gente no le gustó la película y pensó que era rara y tonta, nada más. Pero si entiende el significado de la película, puede obtener placer estético de la atmósfera de Ukinzaza. ¿Qué probabilidad hay de que salga de casa a por PN y pasta y acabe en otro planeta? No es muy grande. Ni siquiera despreciable, pero ahí está. Ukinzaza no traslada instantáneamente, sin efecto especial innecesario, a un maravilloso mundo de alta tecnología, decadencia social y pobreza. Plus qu'à el planta donde le garon los héros se encuentra con un desierto, que encarna no solo la desolación externa, sino también la decadencia social interna. Un desierto de relación humana. Las primeras personas que se cruzaron en el camino de los héros le enganaron. Y esto se repite más de una vez a lo largo de la historia. Todo se muestra tan abiertamente que esto es lo que confunde. Falta de agua y vegetación natural, ropa vieja y andrajosa, decadencia total de la cultura y las costumbres, y el entretenimiento es puramente primitivo. Todo ello bordea un increíble desarrollo de la tecnología, donde no se necesita un sofisticado aparato para cortar una enorme tubería. Las naves son capaces de saltar a cualquier lugar de la galaxia en 5 segundos. Los habitantes del planeta plus que están más avanzados que los terricolas, sont capaces de leer la mente y aprender cualquier idioma en un par de minutos. Sin embargo, todo esto no les salva del caos en el que están sumidos. Pero eso no es lo peor. Lo más aterrador es que no se dan cuenta. Todo lo que les rodea no les causa sorpresa ni repugnancia. Los escelop cobran tributo a quien les place. Y para destacar su estatus no es necesario tener la última marca de Mercedes o un nuevo iPhone. Basta con tener pantalón rojo. Además del trasfondo social global externo, la película también revela la cualidad interna de los héros y la transformación de su personalidad. La transformación es lenta, a diferencia de las modernas historias de superhéroes, y por tanto menos perceptible. Uno de los personajes principales, Vladimir Nikolaevich, es un hombre completamente soviético con los mismos puntos de vista e ideología soviético. Esto es bien evidente al principio. Una vez en otro planeta se preguntan en qué tipo de desierto se encuentran. Y Skripal nombra los desiertos del planeta Tierra, pero no los de la URSS. Vladimir Nikolaevich se refería exactamente al territorio de la URSS. Siant est sutil momento de diferencia entre la psicología del pensamiento de esta do persona?
Uno e maior, el otro e más joven. Con el tiempo, las leyes de la fauna locale trastocan las actitudes habituales d'un ciudadano de la URSS y lo hacen más flexible. Ya no es posible ir por libre demostrando la importancia de uno mismo, negar la pertenencia a los grupos social local y negarse a ponerse un cascabel en la nariz, etc. De este modo, una personalidad cambia a ti y a su punto de vista sobre la vida y las normas por las que se rigen las personas. De su entorno, estados centro e incluso mundo. Lo que parece completamente inamovible avec ses résultats no ser más qu'un patron de hábito. El personaje se sumerge cada vez más en la realidad circundante y acepta su regla, pero las cualidades internas básicas siguen siendo las mismas: veracidad, nobleza, amabilidad, determinación. Los cambios también son visibles en otro personnage de la sastrería locale, UFAIBA. De bastante ordinario, représentante mercantile de Pliuc, que no se doblegaron a l'engano ni a la traición en beneficio propio. Al final de la película deciden ayudar al tío Vova y a Fidley a volver a casa. Por ello que podrían haber sido convertido en una planta. Tal sacrificio está completamente fuera de lugar para los Plucans. El gobierno de los Plucaniano vive en otro planta y no se puede lugar a él. No se preocupa por la gente, al cuidador solo le importa su propia diversión. La división de los Plucano en Chatelain y Patsac es una referencia al racismo desenfrenado. Haz una analogia con la vida moderna. En Kinshasa, se ridiculiza el propio dinero. En Pluc, el dinero era lata de conserva. Esto demuestra que no tienen ningún significado real para la gente. Pero la energía que expresan las sería e otra cosa. Se puede ser increíblemente rico sin darse cuenta. Literalmente, levando oro en el bolsillo. Las sería simbolizan no solo la energía, sino también el conocimiento de cómo utilizarla. El conocimiento es poder. Era conocimiento, información es lo que el tío Vova levaba en su pantalón. Esto es lo que importa, apparentemente, en todo el universo. La película de 1986 pinta un cuadro de nuestro futuro sin adorno innecesario, exponiéndolo todo de una manera más realista. Kinshasa es un reflejo del futuro al que tenemos mucha posibilidad de llegar. Admin.